Buenos días compañeras y compañeros. Bueno, de vuelta aquí, vamos a ver si hablamos, retomamos las concentraciones y también retomamos un poco los objetivos de movilizaciones por los que nos quedamos, hacer un repaso de cómo está la situación de las movilizaciones de la sanidad en defensa de la sanidad pública andaluza después de las movilizaciones grandes, las manifestaciones que hubo en las 8 capitales el día 25 de marzo. Pues bien, deciros que hoy precisamente hay una reunión a nivel andaluz con la Consejería de Salud por parte de los sindicatos, hoy día 10. También deciros una cosa, en la provincia la plataforma que se ha formado en defensa de la sanidad pública, de la cual la plataforma de pensionistas somos una parte de los colectivos que la componen, pues tenemos una reunión en Jaén a las 6 de la tarde, acudirán unos compañeros y veremos cómo se sigue, qué medidas se siguen tomando en defensa de la sanidad pública. Decir una cosa, la situación está, el decreto que pone precio a la privatización de la atención primaria y el decreto que abre la vía a que se puedan utilizar los recursos tanto de locales como de recursos materiales, de equipos técnicos de la sanidad pública andaluza por parte de las empresas privadas. El decreto sigue vigente, el decreto no se ha derogado. Y esta tarde pues diremos y veremos cómo analiza el resto de organizaciones que componen la plataforma, cómo analizan la situación y qué medidas se pueden hacer y se pueden tomar. Pero lo que está claro es que la defensa de la sanidad pública andaluza es importantísima para toda la ciudadanía, para nosotros como plataforma de pensionistas que representamos a personas mayores en particular, y es un camino que no va a ser corto, pero es un camino que no hay más remedio que tomarlo. La alternativa es un deterioro de la atención. La alternativa es que continúe el deterioro de la atención, la alternativa es que continúe la privatización. Entonces, ante esa alternativa, ante el panorama de encontrarnos con una sanidad cada vez más debilitada, encontrarnos con una atención cada vez más deficitaria a la ciudadanía y a las personas y a los usuarios, ante la alternativa solo queda la defensa. La alternativa pasa en primer lugar por la derogación de ese decreto que pone el precio, ese decreto de tarifa, ese decreto derogarlo, pero no se queda ahí, porque aunque el decreto se derogue, la situación ahora mismo de la sanidad pública está clara que tiene un deterioro alarmante. Ha ido aumentando en sus niveles de deterioro. Fijaros en datos, la lista de espera para intervenciones quirúrgicas, datos a nivel estatal, estos son a nivel estatal. La lista de espera para intervenciones quirúrgicas del año 2021, que era el último que tienen cerrado estadísticamente, eran de 800.000 personas. 800.000 personas de lista de espera. Han aumentado en 2021 con respecto al año anterior, a 2020, un 12%. Fijaros lo que decía, va en aumento el deterioro. Y vamos a fijarnos aquí en Andalucía, la situación en Andalucía. Andalucía, con datos del último año, de 2022, es la comunidad autónoma que menos inversión por habitante hace en sanidad. La última. Fijaros, para eso sí tenemos el honor de ser los primeros. Por atrás, pero por la cola, pero somos los primeros. Lo cifran en 1.400 euros año o algo así, 1.480 y tantos euros año,
la anterior es la Comunidad de Madrid. Fijaros que nos hermanamos con eso en deterioro. No es casualidad tampoco que están gobernadas por el Partido Popular las dos comunidades autónomas, que no hacen mucho interés en más inversión en la sanidad pública. Pero es que es más, de esa inversión, ya lo hemos comentado en otras concentraciones, de esa inversión es inversión global por habitante. No va a desglosar la cantidad que se destina a conciertos con la sanidad privada, la cantidad que se destina a inversión en realidad en sufragar gastos de la sanidad pública, con medios públicos, con profesionales públicos y con esto. O sea, a la pública propiamente dicho, inversión a los gastos en sanidad pública propiamente dicho. Tenemos la propaganda oficial de la Junta de Andalucía, la propaganda oficial del gobierno de Juan Manuel Moreno, la propaganda oficial que dice que nunca han aumentado tanto los gastos en sanidad pública. Pero es que nunca han aumentado tanto los gastos en externalizaciones o privatizaciones de servicios prestados por empresas privadas. Nunca han aumentado tanto. No nos dicen las cantidades que están aumentando. Y la pregunta de siempre, si están aumentando tanto los gastos en sanidad pública, si aún así aumentan más las derivaciones y las contrataciones con empresas privadas para intervenciones, para pruebas diagnósticas, para que presten pruebas diagnósticas e intervenciones, ¿cómo no bajan las listas de espera si no lo que están haciendo es subir? ¿Por qué no bajan las listas de espera? ¿Por qué se sigue deteriorando la sanidad pública? ¿Qué panorama es el que nos presentan? Que va a ser más necesaria mucha más inversión, que será necesario porque la justificación que dan para derivar a la sanidad privada intervenciones y servicios que tiene que prestar la sanidad pública es para ver si acometen los retrasos, si disminuye el deterioro, si disminuyen las listas de espera. Y las listas de espera están aumentando. ¿Qué panorama nos presentan? ¿Que hay que derivar más? Claro, por eso será la razón de que saquen las precios, la tarificación y ponerle precio a la sanidad, a la atención primaria, que hasta ahora no se había puesto. Avanzar más, descender otro escalón más, pues se lo dice con avanzar, se puede prestar a confusión. Descender otro escalón. Vamos a descender el escalón ahora de introducir poco a poco la privatización también de la atención primaria. Ese es el panorama. Y ante ese panorama se plantea una lucha por la defensa de la sanidad pública andaluza, de todos los colectivos, de todas las asociaciones, de todas las asociaciones de vecinos, colectivos organizados, de toda la ciudadanía en general, porque como no lo hagamos, el panorama que se nos viene en un futuro no muy lejano, a corto plazo, no es nada esperanzador. El panorama no es nada esperanzador. Tenemos que concienciarnos y concienciar a toda la ciudadanía. Poco a poco parece que la ciudadanía va tomando conciencia. Y en eso vamos a intentar trabajar junto con otros colectivos. Esta tarde tendremos la reunión, trabajar en qué medidas se pueden hacer. Todos los días tal vez no puedes hacer una manifestación, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Una de ellas, también, por ejemplo, es ser un poco más exigentes también con la atención que se nos debe de prestar. Tenemos como ciudadanos, tenemos unos derechos, hay una carta de servicios, hay incluso unos tiempos mínimos de atención puestos por ley. Si no se cumplen esos tiempos, hagamos una reclamación. Las reclamaciones no van a ser milagrosas, pero por supuesto, si no las hacemos no cuesta.
No consta esa reclamación. Hagamos una reclamación, que es nuestro derecho. Hagamos una reclamación si no se está cumpliendo las 48 o 72 horas que tienen que ser como máximo para una consulta de atención primaria. Hagamos una reclamación si no se cumplen los 120 días que tiene que ser como máximo para una consulta de especialista. Hagamos una reclamación si no se cumplen los 180 días para una intervención quirúrgica. Hagamos reclamaciones. Ya digo, que nadie piense, bueno, es que sabemos la experiencia que tenemos, bueno, es que hace la reclamación y no sirve para nada. Sí sirve, ¿eh? Como no sirve si no la hacemos nadie. Si la hiciésemos mucho, sí sirve. Y va creando conciencia. No va a conseguir resultados milagrosos, pero sí sirve como reflejo de una queja, como reflejo de un malestar. Y ese malestar yo creo que es también productivo, y es cuestión de que lo pensemos y que vayamos cambiando de actitud y ir poniendo todas esas cuestiones. Si no nos están atendiendo conforme al tiempo o a la ley, dejar una reclamación ahí. Vamos a procurar ir haciéndolo. Puede ser una de las cosas, como otras muchas, que contribuya a crear un ambiente de que hay malestar por la atención que estamos recibiendo. Esa es, bueno, la primera cuestión, la que quería hablar. Esperemos cómo se desarrolla la situación. Sabéis que el gobierno de la Junta de Andalucía, el gobierno del Partido Popular de la Junta de Andalucía, no para de repetir en los últimos tiempos, en los últimos días, no para de repetir que bueno, que ellos están dispuestos a cambiar, pero el decreto ahí sigue, no lo han cambiado. Le quitaron al decreto y dijeron que bueno, que solo para las situaciones de emergencia. ¿Y quién decide y cuáles son las situaciones de emergencia? Lo mejor no es decir para situaciones de emergencia y delimitar cuáles serían las situaciones de emergencia. Lo mejor es que no exista precio, a la privatización de la atención primaria, como no existía antes. No entendemos por qué hay que descender ese paso. Como no lo entendemos, lo primero que pedimos es la retirada de ese decreto. Y lo segundo, la mejora de la atención. Acabar con el deterioro de la atención sanitaria. Lo segundo, y en eso vamos a trabajar, pero condición indispensable, ese decreto tienen que retirarlo. Es la primera condición, ese decreto tienen que retirarlo. Ya como decía, no paran de repetir que bueno, que ellos, bueno, si lo oímos está claro, no, si no se va a privatizar la sanidad pública, nunca lo han dicho, ni lo van a decir nunca, pero por la fuerza de los hechos se está produciendo y se va produciendo. Entonces no debemos dejarnos engañar por las palabras, sino analizar los hechos. Lo que hay que analizar es los hechos, y los hechos se están produciendo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, quería hablar de la situación que nos encontramos en materia de las pensiones. Una vez despejados algunos aspectos de la reforma de pensiones, hay otras cuestiones sin despejar. La principal también, que además no se va a despejar nunca, pero sí puede estar mucho más clara. Despejarse no se va a despejar nunca porque la sostenibilidad del sistema público de pensiones, año a año, conforme van pasando etapas, periodos, situaciones de la economía española, pues van requiriendo de que se vayan haciendo ajustes con el objetivo de que sean siempre sostenibles y suficientes en el tiempo. Pero vemos que, por ejemplo, ahora se han tomado medidas para reforzar los ingresos del sistema público de pensiones, ahora se han tomado medidas que van en la buena dirección, y así las valoramos y las hemos valorado, que van en la buena dirección, que si bien no pueden ser la única que garanticen la sostenibilidad del sistema, pero colaboran muchísimo en la sostenibilidad del sistema, aumentando los ingresos, la perspectiva de esas medidas está hablando de 2040 a 2050. Está claro que en ese horizonte
es el que te tienes que marcar, de que sean sostenibles en ese tiempo, incluso barajando los datos de las personas que puede haber recibiendo pensión en ese tiempo, de las cantidades que pueden ser las pensiones, barajando todos esos datos. Esos son los objetivos que te tienes que marcar, pero no quiere decir, y a nadie se le escapa, que en este periodo hasta 2050 las economías sufren sus vaivenes y tienes que ir haciendo correcciones. Eso está claro. Pero de ahí, por ejemplo, a que al día siguiente de aprobarse en el Parlamento, al día siguiente de aprobarse el decreto de la segunda parte de la reforma, que como sabéis se va a tramitar como proyecto de ley, todavía es susceptible en la tramitación, hasta que vuelva otra vez a aprobarse ya en el Parlamento, es susceptible en esa tramitación de que sufra algunas modificaciones, aunque os voy a decir una cosa, ya está pactado con la mayoría de los grupos parlamentarios, están pactados los términos, cada uno ha intentado introducir las modificaciones que proponía. Ya poca variación va a tener, no hay que albergar esperanzas de que eso, porque está pactado casi todo, no eso. Como decía, lo que no tiene lógica, lo que no es lógico es que al día siguiente comiencen a decir que el sistema público de pensiones no es sostenible para 2040 o 2050 y que se comienza a decir desde instituciones públicas como el Banco de España. El Banco de España poniendo en duda la sostenibilidad del sistema público de pensiones. El mismo Banco de España que ya sabéis que 20 años antes también ponía en duda la sostenibilidad del sistema público de pensiones, y aquí estamos, con un sistema público de pensiones, si cabe más sostenible que hace 20 años. Que no quiere decir que no exista incertidumbre, por eso he empezado diciendo, para que nadie nos acuse de triunfalistas, por eso he empezado diciendo las incertidumbres que siempre se van a cernir sobre el sistema público de pensiones. Pero al día siguiente de firmar un aumento de los ingresos por tres medidas, que las menciono. Primero, destopar o eliminar el tope a las cotizaciones máximas. Cantidades de los salarios de los trabajadores, de los que tienen salarios más altos, que ahora se están quedando sin cotizar, van a pasar a cotizar. Ya decía que eso está cifrado, aunque el aumento, la implantación es paulatina, eso está cifrado, las cantidades que ahora se están quedando sin cotizar. Si cotizaran como el resto de salarios están cotizando, si cotizaran, eso supone 9.000 millones de euros anuales de ingresos. Aumento de lo que llaman la cuota de solidaridad, que es en el periodo en que se va implantando paulatinamente ese aumento de cotizaciones, las cantidades que aún se quedan sin cotizar, que paguen una cuota solidaridad para nutrir el fondo de reserva de las pensiones para eso, para 2035, 2040, 2050, cuando exista más gasto en pensiones. Aumento de eso. Y aumento del 0,6% que estaba aprobado antes del mecanismo de equidad intergeneracional al 1,2%, al doble. Más ingresos en el fondo de reserva. Junto a lo aprobado en la primera parte de la reforma, una reivindicación que veníamos manteniendo desde hace muchísimo tiempo, separar los gastos que corresponden a pensiones contributivas y los gastos que corresponden al Estado, que si bien se abonan desde la Seguridad Social, porque son políticas de fomento de natalidad, porque son políticas de fomento de empleo, son políticas de incentivación a contratación por parte de autónomos, por parte de no sé qué, si bien se implementan desde la Seguridad Social, corresponden a gastos del Estado y lo que llamábamos los gastos impropios. Esa separación ya se produjo y este año esos gastos que tiene que asumir el Estado ascienden a 33.000 millones de euros, que por vía transferencia se van a ingresar en la Seguridad Social. Unido a otra cuestión, otra variable que nadie sabe de aquí a 2050 cómo va a evolucionar, pero lo que sí sabemos es a corto plazo cómo está evolucionando. El aumento de cotizantes. Hemos cerrado el mes de marzo con 20 millones
400.000 cotizantes. El aumento de cotizantes, aumento de ingresos. En contra de todas las predicciones esas catastróficas de muchos que decían que el empleo iba a bajar, que con el aumento del salario mínimo interprofesional eso es lo que iba a hacer más despidos. Pues, hijo mío, se están equivocando todos los agoreros y todos los analistas. En el mes de marzo, récord de cotizantes y récord de personas de alta en la seguridad social. 20,4 millones de personas. Bueno, pues se nutre de muchísimos ingresos en la seguridad social para hacer frente a su compromiso que tiene en pensiones. De momento no hay duda ninguna sobre la sostenibilidad, ni hay motivo para dudar. Pues bien, el Banco de España se permite dudar sobre la sostenibilidad porque dice que en 2040, 2050, que va a haber más pensionistas, que va a haber más tal, que va a haber más cual, que con este aumento de ingresos que se va a hacer por vía cotizaciones no va a ser suficiente. El mismo Banco de España, fijaros, yo no sé cómo no... son técnicos y técnicos de reconocido prestigio, lo que no sabemos es si también tienen reconocidas buenas intenciones, pero el prestigio y la profesionalidad no se las vamos a quitar. Lo que no sabemos es si tienen buenas intenciones y a qué intereses sirven esas dudas. El mismo Banco de España que, por ejemplo, por fijarnos nada más que en una cosa, en los meses de abril-mayo del año 2022, el Gabinete de Estudios del Banco de España hacía sus previsiones, que es para lo que está es para hacer sus previsiones de los datos macroeconómicos, de inflación, déficit y crecimiento de economía, Producto Interior Bruto. El Banco de España no está para la sostenibilidad del sistema público de pensiones, para eso está el Ministerio de la Seguridad Social, y se mete donde no debe. Y os voy a decir un dato como dice la ministra. Os voy a decir un dato, el que había empezado a mencionar del año pasado, de una cuestión para la que sí está, de economistas de reconocido prestigio. En los meses de abril y mayo tienen que hacer las predicciones de lo que va a crecer la economía y del Producto Interior Bruto. Pues bien, para el tercer trimestre del año 2022 y para el cuarto trimestre del año 2022 habían previsto una bajada, un estancamiento y bajada del PIB. Bueno, pues habían previsto hasta 0,2 décimas de bajada del PIB en cada uno de esos trimestres. Pues bien, el año pasado cerró el tercer trimestre con un 0,2% de subida del PIB y el cuarto trimestre con un 0,2% de subida del PIB. Si no son capaces de acertar a 3 meses, con una cuestión importantísima que es de su competencia, que manejan los datos macroeconómicos, si no son capaces de acertar la incertidumbre que va a tener a 3 meses o a 6 meses, ahora nos quiere convencer el gobernador del Banco de España, el ínclito Hernández de Cos, nos quiere convencer de que tiene la predicción y la certeza para 2050. Decía, el prestigio y la profesionalidad no la vamos a poner en duda, la intención sí. La intención sí la vamos a poner en duda, eso solo sirve los intereses de quien le interesa decir que las pensiones públicas no son sostenibles y lo que conviene es que nos vayamos haciendo un plan de pensiones privado y que se pase a los planes de pensiones privados. No hay más interés en eso, están remando en favor de los intereses de las aseguradoras, de los planes de pensiones, de las financieras. Eso rema en favor de esos intereses, pero como os decía, con escaso acierto y con escaso rigor en los datos. Les da igual. Si tuvieran vergüenza se habían ido. Cuando predijeron la bajada de la economía, que con el conjunto global de los 4 trimestres de 2022, el Banco de España preveía un 4% de aumento del PIB. 2022 cerró con un 5,5% de aumento del PIB. Si basan la economía en esos datos macroeconómicos, si un gobierno tiene que planificar la economía en esos datos macroeconómicos, está claro que se va a equivocar con una desviación tan grande.
Entonces no es casualidad. No es casualidad es que nos quieran conducir a que las pensiones mejor estarían gestionadas por las empresas privadas. Lo que yo no sé es cómo nos escarmientan, porque tenemos el ejemplo que comentamos aquí, de cuando la anterior primera ministra de Reino Unido dijo que la economía de Reino Unido se solucionaba bajando masivamente los impuestos. A los 2 días se desplomó la economía y el Banco de Inglaterra tuvo que salir al frente poniendo miles de millones de libras esterlinas para salvar los fondos de pensiones privados de los trabajadores ingleses, para salvar los fondos de pensiones privados, porque estaban negociados en bolsa, estaban invertidos en fondos de pensiones, estaban invertidos en valores bursátiles y habían sufrido un desplome que iban a ser imposible sostener, devolver las pensiones y devolver los gastos que tenía y los compromisos que tenía el fondo privado de pensiones. No se les cae la cara de vergüenza de querer convencernos de que eso es mejor, pero es que tenemos otro ejemplo reciente, desgraciado también, porque nadie se va a alegrar, detrás de todos estos datos hay trabajadores igual que nosotros, en Reino Unido o en otros países, que tienen incertidumbre y tienen miedo por sus planes de pensiones, que llevan años y años, los convencieron de que su pensión tenía que ser una poca pública, pero la mayoría privada, de aportación, la que hacía su empresa, la que hacían ellos. Y ahora tienen que recibir su pensión y ven como con incertidumbre y con miedo cómo se desploma sus fondos de pensiones en la bolsa. Tenemos otro ejemplo reciente, decía, del que nadie se va a alegrar, pero tenemos que analizar. Sabéis que hay un banco, bueno, varios bancos, pero un banco, el Silicon Bank en Estados Unidos, que quebró recientemente. Ha traído en cascada quiebras de pequeños, medianos bancos y desplome de algunas economías. Pues resulta que los fondos de pensiones suecos tenían su inversión en el Silicon Bank. Al quebrar el Silicon Bank, millones de dinero de las pensiones y de los fondos de pensiones de trabajadores suecos se han perdido, y nos quieren convencer de que ese es el futuro bueno, de que lo que tendríamos que hacer en España, en lugar de apostarlo todo al sistema público de pensiones, apostar una parte al sistema privado y tenerlo ahí en bolsa, porque puede ganar, y la experiencia que tenemos es que pierden su ahorro los trabajadores, pierden sus planes de pensiones, pierden sus perspectivas de futuro. Ese es el futuro que nos quieren dibujar, y ojo, avizor, que tontos no somos. Lo que sí hace falta es que nos convenzamos todos, la ciudadanía entera, nos convenzamos de que la defensa del sistema público es lo que da más garantía que los sistemas privados. Está demostrado que da más garantía. Ya decía, hace 20 años, hace 25, hace 30 años, había voces que auguraban la quiebra del sistema público de pensiones. Aquí estamos. Ahora el Banco de España, con su su gobernador al frente, empieza a augurar para 2040, 2050, que el sistema público de pensiones no es sostenible. Allí estará el sistema público de pensiones, si nosotros nos convencemos de que desde el sistema público, desde lo público, es como se defiende la justicia social, como se defiende el equilibrio, como se defienden los derechos mínimos para todos los trabajadores, como se defiende la igualdad desde el sistema público de pensiones. Nos tenemos que convencer, las personas que nos movilizamos en las plataformas de pensionistas, pero también la ciudadanía en general, que es muchísimo más amplio y que es lo que puede crear conciencia general de que el sistema público de pensiones no se toca y que debe de seguir siendo público, de reparto, sostenible. Y para garantizar la sostenibilidad, si hay que hacer algún ajuste, se hace, pero de momento, ojo, de momento no hay ninguna incertidumbre sobre el sistema público de pensiones. Perdonad, me he extendido mucho, os dejo ahora para que intervengamos sobre sanidad, sobre el sistema público de pensiones, sobre lo que queramos. ¿Quién tiene el micro? Juan, deja el micro, Antonio.
Buenos días. Efectivamente, siempre vamos a tropezar con Hernández de Co. Hernández de Co es el director, presidente del Banco de España. Él, junto con la Comisión de Valores, se tiene que encargar del correcto funcionamiento del conjunto de los bancos. Él era responsable, junto con la Comisión de Valores, de cómo salía al mercado, cómo salía a bolsa el Bankia. Bankia era el último pufo de la bancarización que se había hecho. Resulta que antes de salir a bolsa se había descubierto un agujero de 30.000 millones de euros. Llegaron el momento en que se dice que ese dinero por algún sitio había salido. Pues ni uno ni otro salieron al frente. Quienes tenían que vigilar el correcto funcionamiento de ese agujero no lo habían hecho, Y entonces resulta que el administrador primero, que era el señor Rato, salió como limpio de polvo y paja. Bien es cierto que le quedaban otra serie de mangutos, de abusos hechos dentro del ambiente en que se movía. Aparte de eso, sí es cierto que hay un grave problema. La banca es siempre un problema para la ciudadanía. Recordemos en el 2008 que como en general funcionan con un sistema piramidal, la gente de abajo entrega su dinero, luego hay un escalón superior que lo mezcla entre sí y al final en la cúspide hay un solo responsable que con un suicidio ya nos hemos librado todos. Ya no hay responsable de lo que viene pasando. El tema de la crisis bancaria del 2008 debe de avisarnos de lo que puede ocurrir en el siguiente. En esto yo creo que conviene que recordemos un poco lo que decía nuestro abuelo, el dinero metido en el colchón, porque desgraciadamente el dinero que va para arriba al final termina evaporándose. Incluso, por lo menos, que se quede en las primeras instancias, porque lo que van haciendo los fondos de inversión es que se alejen de quienes lo han invertido. Es imprescindible. Incluso aquí, lo poquito que podemos ver en Linares, resulta que el conjunto de las entidades bancarias han reducido a uno de cada 3 o uno de cada 7 oficinas, y otro tanto han hecho con el personal. La única entidad que hay son todas las pequeñas cajas de ahorro que no tienen que jugar a banca, que no tienen que darle dividendo al final de año. En ese sentido, aquí puede tener el crédito que tenga, pero por ejemplo, la banca rural, sí, la caja rural sigue teniendo las 3 oficinas que tiene desde hace años, y tiene los mismos empleos que tal, porque a final de año no tiene que dar dividendos a los que han impuesto allí. En ese sentido, quedémonos con lo menos malo de lo que hay. Ahora, volvemos al tema principal, que es la sanidad. La sanidad, ya sabemos que es un mundo complejo, el que unas competencias, la mayoría, las tienen las comunidades autónomas, pero también puede coordinarlo el Estado. Resulta que los pensionistas, aquí nosotros de alguna manera hemos hecho, no ahora cuando aprietan más, sino desde hace tiempo que veíamos venir el problema. Hicimos alguna manifestación y una documentación en que hablábamos de lo que venía ocurriendo ya y que se ha agudizado después. Una manifestación la hicimos delante del ambulatorio, que es la sanidad más inmediata, y las cosas han seguido ese nivel. Cuando hicimos la manifestación anterior, y entonces cuando acudíamos también, estuvimos acudiendo 2 o 3 personas. Esta asamblea acudimos a los centros de salud, acudimos al hospital y acudimos también a los ambulatorios a ver cómo andaba aquello. En el caso de la
del hospital, estuvimos hablando con los sindicatos, los liberados sindicales que había allá, le preguntábamos que cómo andaba la cosa. Ellos tenían información de lo que venía ocurriendo, de las reducciones de médicos y lo demás. Sí tenían conciencia de eso, pero cuando le hablábamos, lo que a veces le dolía más es algunas de las agresiones que los sanitarios tenían, porque, y es comprensible, cuando una familia ve que un miembro de su familia se les muere, pues van allí con la pena o con el enfado, con el coraje de lo que está pasando, que no debía de pasar. Y eso no tienen conciencia un poco, ni los propios sindicatos, que ese mal que han sufrido ellos, lo están sufriendo al mismo tiempo las familias. Y ellos tendrían que darse cuenta de, en vez de defenderse de los síntomas, tendrían que ir a la raíz. Y la raíz es precisamente que la están sufriendo casi en silencio, porque la disminución de puestos de trabajo, el mal cuidado que se tiene del conjunto de la familia, es un mal que compartimos los pacientes y los sanitarios. Y en este sentido, es como cuando queremos recuperar lo que se llaman las mareas en defensa de lo público, hay que hacer coincidir los daños que sufren tanto trabajadores y sindicatos como usuarios. Y en ese sentido, a veces, en esta sociedad tan dispersa, aquí nadie vamos nada más que a lo más inmediato. No somos capaces de aunar desgracias, y estamos tan dispersos que cada día en la situación en que nos encontramos es peor. Esta tarde vamos a ir a Jaén a tratar de unificar lo que es la marea blanca, que es el daño que está sufriendo la población en su sanidad, y a ver si esto no queda en una manifestación anecdótica, sino que hay una lucha más capilarizada que le afecte directamente al conjunto de la población. En la última reunión que estuvimos allá, pues un poco en la coordinación que se había hecho en el conjunto de las provincias, se habían recogido una serie de males, y eso fue lo que se puso al dorso de la papeleta. Eso es algo que es conveniente o casi imprescindible hacer en el ámbito más cercano. Nosotros ya sabemos, no vamos a volver, que los medios de comunicación en general no hablan de nuestros intereses, sino contra ellos. Nuestros intereses probablemente debemos de compartirlos con nuestros vecinos, con nuestros familiares, y sí que conviene que aquí, a ver si es posible, en varias reuniones traigamos, sondeando cada uno en su entorno, el retrato de la sanidad en Linares, y que vengan datos concretos: en mi calle tal y tal familia, en mi barrio tal y tal cosa. Y cuando eso esté recogido, al tiempo que se comprometen nuestros informadores, hacemos un retrato completo. Y si eso somos capaces de coordinarlo esta tarde en la reunión provincial, y en cada uno de los sitios se hace, hemos hecho marcha blanca, que es un continuo de lucha de ese mal profundo que tenemos. Creo que de verdad por ahí es por donde tendríamos que hacer, y yo invito de verdad a que en cada barrio, en cada calle, en cada familia, se haga una recopilación del atraso que hay en las listas de atención, en las personas que han sido mal atendidas, y que tengamos datos fehacientes, incluso ante ellos mismos, ante esas personas, para que vengan a defender sus intereses. Perdonad. Nada, déjale a Luis. Hola.
A propósito de lo que decía Ildefonso en la primera parte de su exposición, en lo tocante a la sanidad pública, esta mañana oía un anuncio en la radio y me llamaba la atención porque era de una compañía aseguradora y el mensaje era está bien que estés en listas de espera para jugar al pádel con tus amigos, ¿vale? No había hablado de club de golf ni de club de polo, ni cosas así, se había quedado en el pádel. Pero es inconcebible que la salud esté a merced de unas listas de espera que se eternizan, tal. En fin, la idea era muy clara. Haz tu póliza correspondiente, vente a nuestro territorio, porque esas listas de espera solo faltaba que hubieran añadido. Podemos tener la certeza de que los que gobiernan, con una claridad de ideas de deterioro consciente, de destrucción de la sanidad pública, van a perpetuar esas listas de espera, van a degradar cada día más las condiciones de trabajo, empezando por la primaria, siguiendo por las especialidades infraequipadas de medios humanos y materiales, y que esa situación ya será así como un plan estratégico trazado lógicamente a largo plazo para que lo que no tire, lo que no funcione termina siendo negocio. Y con ese cinismo y esa osadía que mantienen, que te dicen que efectivamente no, pero si hemos invertido más en los presupuestos generales, en los presupuestos de la comunidad de este año, hay más consignación, pero es que las cifras son palpables, no mienten, es para pagar la factura de todo lo que derivamos a la privada y cada día más, y por eso puede aparecer negocios especializados en ese orden, en esa materia sanitaria, porque sabe que van a tener efectivamente un cliente seguro que va a ser la administración pública traspasándole negocio. Lo que decía ahí, muy correcto, es verdad. Cuando apreciamos que se trata de una situación anómala en cualquier paso, que una espera para una intervención quirúrgica excede con creces cualquier plazo lógico y natural, pues sí, reclamación al canto. Sencillamente, aunque sea una acumulación estadística, luego pues ha habido tantas en lo que llevamos de años o de mes o de lo que sea, precisamente para que vean que la opinión pública es sensible a esas carencias y que se está lamentando y lo que quiere soluciones políticas, ¿no? Que así de rebote les llega que a ellos les puede perjudicar ir desatendiendo esa preocupación, esas limitaciones. Muy bien, gracias. Juan. Sí, yo voy a tocar dos temas, voy a intentar ser breve. El primero ya lo habéis tocado, Ildefonso y Antonio, que ha sido el tema del Banco de España. El Banco de España, que con bastante frecuencia y de forma recurrente viene a hablar de la inviabilidad perdón, del sistema público de pensiones, ¿no? Yo creo que nosotros como pensionistas y como ciudadanos en general también nos teníamos que plantear también el tema de la inviabilidad del Banco de España, la inviabilidad del Banco de España, y no porque nosotros seamos expertos en ese tema, sino porque también escuchamos y leemos a expertos, a economistas que son profesores de universidad, que vienen insistiendo desde hace tiempo en cuál es la función del Banco de España, para qué sirve, a quién sirve, sobre todo a quién sirve. Yo lo que quiero aquí es simplemente hacer un llamamiento. Yo creo que los presentes prácticamente todos tenemos un móvil en las manos o en el bolsillo, tenemos posibilidad de meternos en Google y poner Juan Torres López. Juan Torres López es un economista granadino, pero que trabaja en la Universidad de Sevilla, que no lo vamos a ver normalmente en televisión ni en la radio, tendremos que recurrir a Google y a otras redes sociales para poder saber lo que él opina. Y solamente voy a decir los últimos artículos que él ha hablado, en el que habla precisamente del Banco de España y en el que defiende la eliminación del Banco de España, así rotundamente. Ayer mismo decía que es un organismo absolutamente inútil, puesto que todas sus previsiones las fracasa, falla en todo lo que dice, y además es antidemocrático. En una sociedad democrática no debería estar puesto por quien está puesto, que son fundamentalmente los poderes económicos. Mirad, si buscamos en Google Juan Torres López y Banco de España,
Los 4 últimos artículos que yo he encontrado son una pregunta la ha hecho Ildefonso: ¿para quién trabaja el Banco de España? Eso es un artículo de este economista, como digo, economista reconocido, aunque no lo vemos mucho en televisión ni en la radio. Banco de España, incompetencia o corrupción. Otro artículo suyo. El gobernador del Banco de España engaña a los españoles cuando habla de las pensiones. Y el de ayer, como digo, aboga directamente por la supresión del Banco de España. Quiero decir con esto que informémonos también, informémonos de qué es el Banco de España, a quién sirve, qué es lo que defiende, leyendo a gente como este, que es un economista de prestigio, y él lo que habla es que básicamente cuando el gobernador del Banco de España, Hernández de Cos, habla, pues habla opiniones más bien ideológicas, más que científicas, más que basado en datos, basado en opiniones ideológicas. Y entonces tendríamos nosotros también que, de la misma manera que ellos continuamente atacan al sistema público de pensiones, nosotros simplemente le podemos devolver la piedra y decir: pero ¿sois vosotros necesarios? ¿Vosotros sois los realmente necesarios que sea sostenible vuestro chiringuito? Y que nosotros también seamos capaces de informarnos por otros medios que no sean solamente los medios de las televisiones que estamos acostumbrados a conocer, porque este hombre está vetado en la mayoría de ellas. En algunos de ellos incluso se ha ido para no discutir con 4 mamarrachos que tenía allí sentados como tertulianos, ¿no? Punto. Y otro tema que me interesa comentarlo, porque ya aquí también lo hemos hablado en determinadas ocasiones, que es el complemento por paternidad. Aquí hemos hablado muchas veces del complemento por paternidad, pero yo no conocía ningún caso concreto. El otro día me encontré un amigo aquí un poco más arriba, y dice: Juan, espérate. Y me comenta que él, que se jubiló después del 2016, porque esto afectaba desde 2016 hasta el 3 de febrero de 2021, los que nos hayamos jubilado en esa época, de esa fecha, y tengamos hijos, no sé si era un mínimo de 2 exactamente, de 2 para arriba, pues se podía pedir el complemento de paternidad. Él lo ha pedido, se lo ha entregado a un gestor, le ha cobrado 60 euros, y bueno, y se lo han pagado incluso con atraso desde la jubilación. Es decir, que la reclamación es efectiva. Igual que decía Ildefonso de reclamar ante Sanidad cuando no nos atiendan, que esto se puede reclamar también quien tenga derecho, ¿vale? Que lo atiende Hacienda, atiende esto. Lo único que me sorprendió, y eso quiero planteárselo a Ildefonso para ver si no lo aclara, es que me dio la impresión de que no le exigían que en la época de crianza de los críos tuviera que dejar de trabajar y tuviera que pedir algún tipo de permiso. O al menos él no era muy consciente de eso, de que hubieran tenido que... Pero es que después, cosas de Facebook y cosas de la tecnología, al día siguiente me aparece en Facebook una noticia que yo no he buscado nunca, como es el tema de la paternidad, y hay una agencia diciendo que efectivamente, que si has nacido, que si tienes la pensión en tal época, no te pone condiciones tampoco de que hubieras tenido que pedir baja por atender a los críos en su nacimiento. Me gustaría que comentaras el tema y lo aclararas, ¿vale? Bueno, pues vamos, por si os sirve, y luego si alguien precisa una aclaración más personal, sabéis que siempre hemos estado dispuestos a hacerla y se le va a hacer, pero por si sirve en general. Hay nada más que por aclarar la cosa que dice Juan. Tu información es toda buena, lo único que lo que te transmitía este hombre de que no le piden, ahí faltan datos. Lo hemos hablado aquí otras veces, pero algunos no lo recordáis. En 2016 surgió un complemento por maternidad. Pero hubo gente, varones, que se plantearon que porque ellos no tenían derecho a cobrar ese complemento. Pues ese complemento de maternidad era solo para mujeres que habían tenido 2 hijos cuando mínimo. Suponía un 5% de la base reguladora de la pensión, un complemento de un 5% de la base reguladora de la pensión,
un 10% en el caso de 3 hijos y un 15% en el caso de 4 hijos. Para más hijos seguía siendo el 15% era lo máximo. Bueno, como decía, hubo gente que se planteó que bueno, que ellos ¿por qué no lo tenían? Entonces lo recurrieron ante la Seguridad Social, lo solicitaron, la Seguridad Social se lo denegó. Estoy intentando hacer una historia de la trayectoria que ha tenido esto. La Seguridad Social se lo denegó. Demandaron ya por vía judicial perdieron, pero en el Tribunal Superior hizo hacia la Unión Europea, hizo una cuestión que llaman en términos legales, no me acuerdo ahora cómo lo llaman, de interpretación de doctrina, porque este hombre lo que argumentaba era discriminación por razón de sexo, discriminación que por ser hombre no podía cobrar el complemento. Pues bien, el abogado general del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea le dio la razón y dijo que ese complemento era discriminatorio y que para solucionarlo había que pagárselo. La Seguridad Social, como estoy contando hitos de cómo ha pasado eso. La Seguridad Social, ¿cómo reaccionó? La Seguridad Social cumplió sentencia, pero cumplió sentencia solo con él y siguió sin cumplir con el resto. Entonces fueron aumentando la entrada de denuncias de hombres varones que reclamaban ese complemento. La Seguridad Social los obligaba a todos a litigar judicialmente. ¿Por qué? Porque eso hace retirar y desanimar a muchos. Tienes que coger un abogado, tienes que ir al tribunal, en un principio al tribunal contencioso provincial. Si lo pierdes, tienes que recurrir al contencioso del Tribunal Superior de Justicia de tu comunidad autónoma y hasta el Supremo. Pues bien, todo ese calvario y todo ese seguimiento, ha habido gente que lo ha hecho con paciencia, con calma, con mucha perseverancia, lo ha hecho, hasta que ha llegado al Tribunal Supremo, y el Tribunal Supremo ya ha dado más de tres sentencias favorables, basándose todas, como digo, en esta sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Ha dado más de 3 sentencias favorables. ¿Cómo está reaccionando la Seguridad Social ahora, no antes? Por eso os recordaréis algunos, cuando aquí hablábamos hace años de ese complemento, antes siempre tenías que estar dispuesto a cogerte abogado y litigar. ¿Cómo está reaccionando la Seguridad Social? Pues parece ser que ya de forma razonable está reaccionando y diciendo: no voy a obligar a todo el mundo a litigar cuando tengo el juicio perdido, gastos para todo el mundo y gastos para mí como Seguridad Social. Y ahora las solicitudes que se le da entrada administrativa las viene contestando, resolviéndolas favorablemente. Varias cuestiones a tener en cuenta. Primero, eso lleva mucho retraso. Aquí tenemos compañeros como ese que le han dicho a Juan, hay algunos aquí que están con nosotros, que hicieron su reclamación hace 10 o 11 meses y contestan a los 10 meses. Vienen contestando a los 10 meses. Pero ya la viene contestando la Seguridad Social reconociéndola. Esa es la primera cuestión. Segunda cuestión a tener en cuenta. Cuando se produjeron todas estas sentencias favorables y todo, el Ministerio de la Seguridad Social cambió la ley. ¿Por qué se dice personas que se jubilaron entre 2016, 1 de enero de 2016 y el 3 de febrero y el 3 de febrero de 2021? Porque el 3 de febrero de 2021 entró en vigor una nueva ley que vino a sustituir, porque desde el Ministerio no quería que eso fuese un coladero y que le recibieran la pensión todos los hombres, también el complemento de maternidad. Entonces hizo una nueva ley. Esta nueva ley es la que sí recoge, con la intención que tiene el Ministerio. El Ministerio tiene intención de que no le recurran nuevamente esta ley, que yo creo, pero esto ya me estoy colando delito, yo creo que esta ley también se va a ver en la Unión Europea, pero bueno, eso me puedo colar delito. Con la intención, esta ley la ha sacado y dice el Ministerio, la pueden cobrar tanto hombres como mujeres, entonces nadie me va a poder recurrir por discriminación ante la Unión Europea. Solamente que la mujer no tiene que cumplir ninguna condiciones para cobrarla
Y el hombre sí tiene que cumplir unas condiciones. Y esas condiciones van en lo que a ti te preguntaba. Dice, no me han pedido. Las condiciones son que durante los 2 años posteriores al nacimiento de los hijos, el varón, el padre, haya solicitado permiso de cuidado de hijos, excedencia por cuidado de hijos, o bien reducción de jornada, y lo cuantifica la Seguridad Social en que tenga cuando mínimo un 20%, me parece que es, creo que es un 20% de reducción de los ingresos en esos 2 años con respecto a los años anteriores. Si me equivoco en algún dato de esto, lo podemos aclarar mirándolo ya fehacientemente en la ley, pero la intención de la ley va por ahí. Entonces, por eso es distinto, porque la anterior ley, al que se jubiló entre 2016 y 2021, varón no le van a pedir ningún requisito, y al que se ha jubilado después de 2021 sí puede cobrar el nuevo complemento, pero tiene que reunir esas condiciones. Yo creo que con esto queda aclarado, y lo único es decir que está bien que lo haya sacado Juan el tema, decir que si alguno está en esas condiciones o cree que está en esas condiciones, que haga la solicitud. La solicitud es al INS, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, está en la oficina de la Plaza Nueva. Si quiere que le orientemos, que le demos la solicitud, en la plataforma tenemos la solicitud, ya hemos repartido, como digo, muchos de los compañeros que están aquí la han rellenado y le ha venido reconocida. Nos lo pide, nos lo dice, se lo dejamos, le orientamos cómo tiene que rellenarlo, y tiene él que solicitar cita y presentarlo en el INS. Yo creo que con esto queda aclarado, y como digo, desde la plataforma siempre hemos estado a disposición de, si alguien quiere una aclaración más personal, se la hacemos también. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos el próximo lunes aquí, y ya contaremos si ha habido alguna novedad con respecto a las movilizaciones de la sanidad y si hay alguna novedad en otros aspectos. ¿De acuerdo? Hasta el lunes próximo. Gracias a todas y a todos.